¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos todos a esta presentación de webinar de cómo utilizar o cómo eh, aprovechar la impresión 3D para mejorar nuestros tiempos de producción y nuestros tiempos de respuesta con nuevos productos y nuevos features. Vamos a hacer una presentación al respecto. Cualquier pregunta que tengan me la pueden ir poniendo en el chat. Al final responderemos todas estas preguntas. Básicamente lo que vamos a ver en este caso van a ser casos prácticos. No nos vamos a meter a la parte de diseño ni demás, pero vamos a ver principalmente casos prácticos donde ya se ha puesto esto en función, donde ya se ha conseguido que o se ha medido que la producción o el tiempo de producción y el tiempo de respuesta han mejorado en base a al adoptar la tecnología de impresión 3D o manufactura aditiva. Muy bien. Vamos empezando con nuestro primer caso, que sería esta empresa llamada Christopher Tooling. Su, ¿Cuál era su problemática principal? Es la cantidad de piezas que tienen, múltiples piezas que manejan. Eh, Esto les genera un problema. Cada pieza debe ser perfectamente identificada, grabada, para poder tener un rastreo en general de sus piezas sin ningún problema. ¿Cuál es su desafío realmente? Es la gran cantidad de piezas diferentes que tenían. ¿Cómo hacían esto? Fijaban en bloquecitos, en unidades de color tipo B, con imanes, con diferentes formas, de forma manual. Entonces, cada que tenían una pieza diferente, tenían que volver a ajustar todo su sistema. Y esto, al final de cuentas, les llevaba mucho tiempo, hacía muy lento su proceso de grabado para poder eh, identificar sus piezas. ¿Cuál fue la solución? Se toman las piezas, se empieza a generar un diseño y se generan fixtures específicos por ciertos tipos de piezas o por grupos de piezas. Y como lo tenemos aquí a la derecha, tenemos un ensamble completo donde de forma muy rápida, se fijan, utilizamos el mismo sistema de fijación del equipo o del equipo de grabado para poder sujetar. En este caso es un fixture completo para todas las piezas. Si aquí lo tenemos una sujeción a través del sistema. Cada una de las piezas queda en una posición específica donde puede ser grabada. Y de esta forma ellos pudieron personalizar sus fixtures para hacer este proceso, pasar de min- mucho tiempo o minutos a prácticamente segundos, hacerlo mucho más rápido para grabar. Aquí tenemos un segundo ejemplo, que sería este fixture, si fijas, para grabar por decirlo así, un pequeño eje y una posición bastante compleja de sujetar, por decirlo así. Y aquí de donde tenemos ya un poquito más medido cuánto fue el tiempo. Entonces que redujeron su tiempo de setup, si tomamos en cuenta la complejidad de la sujeción en este caso específico, un 97% de minutos a segundos. Reemplazaron algunos features que estaban maquinados, que también eso pues es peso, es un poquito más desgaste que van teniendo, y la manufactura aditiva les ayuda de esta forma a hacerlo mucho más sencillo, eh, menos trabajo por parte de la persona que está preparando fixtures y el tiempo de respuesta es mucho más alto. Y nos ayuda con la productividad en lo que era su proceso de grabado e identificación de materiales. En este caso, este es un caso un poco más complejo. La empresa Mercury, que fabrica motores fuera de borda, y sí, digo, si alguno lo ha notado, estos motores son bastante grandes. ¿En qué se enfoca esta empresa? Digo, como una empresa de alto nivel, su identificación, su sistema vamos, de identificación de son calcomanías en este caso, son pegatinas, llevan cierta posición, cierta área donde deben de ser perfectamente alineados. Digo, no solamente es en cuanto al caso de identificación, sino por la parte visual del equipo. ¿Cuál era su problema? Básicamente ellos tienen
sus equipos o que va a utilizar para el cliente final son equipos grandes, tienen formas complejas, curvas muy largas, no tenemos como zonas planas en las que podamos apoyarnos y se requiere hacer un producto muy, muy especializado para poder indicar o poder fijar las zonas donde debe agregarse o donde debe ponerse, eh, en este caso, las etiquetas de identificación o las etiquetas de marca. El mayor reto en este caso es el tamaño? Son piezas muy grandes y que las geometrías son un tanto complicadas. Eso al tratar de fabricarse de forma maquinada, una es la curva es bastante compleja, se tiene que dejar mucho espacio y el herramiental se vuelve pesado. Otra de las ventajas en este caso también es lo delicado de la superficie. eh, Vamos, se pegan estas etiquetas de marca y demás que son muy delicadas y están pintadas. ¿Cómo se abordó el problema? A través de la manufactura aditiva, se decide rediseñar y fabricar un fixture en dos partes en este caso. Se utiliza una parte rígida, que se utiliza un material muy resistente mecánicamente hablando, que es nylon con fibra de carbón, que está reforzado al 10%. Si fijan aquí, nos estamos viendo cómo se ponen los números de identificación, el escudo de la marca y algunas otras secciones. Para evitar el problema que tenían originalmente, si bien de este lado donde estamos sujetando, donde estamos alineando contra las curvas, hay que apoyar el fixture para evitar cualquier daño, para evitar cualquier problema. Dentro, utilizando este mismo equipo, se utiliza una máscara que se imprime en un material en TPU con una dureza aproximada de 80 Short A. Esto nos permite un buffer que nos ayuda a ajustar nuestra pieza o nuestro fixture para pegado y evita que podamos rayar o dañar la superficie en donde estamos apoyándonos para poder guiar el fixture o para poder lograr. Este fixture reduce el tiempo, más o menos, en este caso, el, la reducción de costo en cuanto a la fabricación del fixture y la reducción en tiempos de fabricación. En este caso no tenemos específicamente un tiempo en cuanto a la reducción de proceso, pero sí ellos manejan una cantidad de tiempo en cuanto a todo lo que les ahorra cada fabricación, cada nuevo modelo, cada fixture. Una de las cosas, esto también les permite reemplazarlos con más frecuencias sin que sea un gasto, sin que sea mucho tiempo. Si un fixture de tipo se daña, se puede volver a imprimir. Estamos pasando de un tiempo de una semana hasta 6 meses para la fabricación en el caso de maquinado. Podemos ver que ahí es donde es importante esto. Muy bien. En este caso vamos a seguir. Este es un caso un poquito más complejo. Estos son para productos o equipos más grandes. Este es todo, en este caso, el fixture que estamos viendo es un fixture para medición de tubería. ¿Qué es lo que pasaba en este caso o cuál era el problema del cliente? Que te fabrica muchísimas piezas de ese tipo, miles por decirlo, y el proceso doblado tenían algún problema por ahí y esto les dejaba problemas de alineación o no los dejaba ensamblar perfectamente los equipos. ¿Qué es lo que optó originalmente en este caso el cliente o la persona que estaba ocupando? Decidieron tomar el tubo, empezar a hacer mediciones a través de un equipo de CMM, pero esto hacía el proceso extremadamente lento. eh, de por sí, con el rechazo que ya tenían y el proceso de medición, se volvió un cuello de botella en específico. En este caso, se optó por hacer un fixture en específico para medir ciertos puntos. En este caso serán la posición de las puntas y algunas de las curvas. Si fijan, en este caso es un proceso donde se miden específicamente ciertos puntos para poder definir qué es lo que o qué es lo que se va a medir en cada caso específico, cada tubo. Una de las ventajas también del proceso de manufactura aditiva es, si bien yo aquí puedo tener
dentro de mi fixture todas las identificaciones necesarias de cada punto, qué es lo que tiene lo que es lo que tengo que observar. Si bien en este caso tenemos una serie de clips que nos permiten cerrar y asegurar la posición de nuestro tubo para poder definir si está perfectamente doblado, si cumple con los estándares para poder ensamblar el equipo en el que debería estar trabajando. En el caso tenemos aquí, como ven, terminales, curvas, inclinaciones. Y en este caso, no, una de las grandes ventajas, al final de cuentas, con la manufactura aditiva es todo esto se fabrica en una sola pieza, un solo montaje, sin necesidad de mayor intervención. ¿Cómo impacta esto? Vamos viendo. Pasamos simplemente de los tiempos de inspección. Pasamos de 25 minutos de inspección por cada tubo, alrededor de 20 segundos. Esto es montar, cerrar nuestro fixture, verificar que se cumplan con todas las impresiones. Una de las ventajas también que podemos decir es, si bien aquí tenemos todo esto está de color negro, pero inclusive algunas secciones podríamos cambiar de colores dependiendo de la necesidad para poder indicar si tenemos un fixture que funcione como tal, como un go no go. Y podamos tener ahí alguna, eh, vamos, una paleta de colores para poderlo definir. Como les comentaba, pasamos de los tiempos de inspección, bajamos de 25 minutos a 20 segundos por unidad. Si ven, el impacto es muchísimo. El tiempo de fabricación, por ejemplo, en este caso de un fixture, como se planeó originalmente o se planeó originalmente maquinado, pasamos de 12 semanas a 2 semanas y la reducción de costo. La manufactura aditiva, en este caso, nos ayuda perfectamente a cubrir toda esta parte. En cuanto a la calidad de la medición, estamos hablando de que es una medición cercana a lo que sería un equipo CMM. También tenemos en cuenta el tipo de producto y nos cubre perfectamente la necesidad en cuanto a la capacidad de medición. Podemos tener bien exacto nuestro tubo o ya con una cercanía para el ensamble mucho más alta que como lo estaban trabajando. Muy bien, aquí vamos a un tema un poquito más complejo. En este caso, este fixture es un trabajo muy específico, es algo más complejo. Estos fixtures se requiere no solamente que puedan sujetar una sola pieza, sino que deben trabajar de forma modular para poder hacer succiones de múltiples piezas. Es decir, hoy puedo poner, en este caso específico, estamos enfocados a lo de industria motriz, una puerta de un modelo de vehículo. ¿Sabes qué? Acabo de terminar mi producción en este modelo. Necesito poner otro modelo de puerta diferente y este fixture debe ser capaz de poder adaptar o cambiar posiciones de dirección, tamaño y capacidad de sujetar. En este caso aquí tenemos lo que sería el fixture original. Si bien son piezas de aluminio maquinado, tuberías, entonces es un fixture bastante pesado. Y eso nos genera básicamente un problema. La otra es cualquier daño en este caso de que pedir una pieza maquinada y el tiempo de entrega normalmente suele ser un tanto largo. ¿Y cuál es la desventaja? Básicamente, específicamente es el peso en cuanto a su proceso. Uno de los requerimientos, también por los que originalmente estos fixtures fueron maquinados, es por la razón de que tienen que soportar los solventes que se utilizan para la pintura y el proceso de horneado posterior para secado. En este caso, el cliente opta por entrar o utilizar la parte de manufactura aditiva para reducir, uno, tiempos de entrega, reducir el peso. Al momento de yo reducir el peso, ¿qué es lo que pasa? Tengo un movimiento más rápido, puedo mejorar mi tiempo de respuesta. Otra de las grandes ventajas es al ser de menor costo, puedo tener una mayor cantidad de fixtures sin, sin gastar de más, vamos.
En este caso aquí tenemos el 3D. Las piezas amarillas son las que se cambian para la parte de aditiva. Si fijan, es el soporte principal que tenemos en este lado, algunas de las partes, y las uniones contra la sujeción de puerta o del panel que se está pintando en este caso. Este caso muy específico también está pareado con un material muy especial, Ultel 9085. ¿Qué es este material? La ventaja de este material es tiene una resistencia térmica muy alta y tiene una resistencia química muy buena a prácticamente todos los solventes. Eh, lo que estaríamos hablando de acetonas, alcoholes, eh, tinners, todo ese tipo de solventes. En este caso específico, la resistencia química del material me da. Otra ventaja que también tiene es un material que en dado caso de que tuviera algún otro problema, no produce humos y no produce flama. Básicamente nos mantiene asegurar. En este caso también específico, se enfocó a una tecnología nueva, relativamente nueva, donde estamos trabajando ya con equipos mucho más rápidos que la manufactura aditiva tradicional. Estamos aumentando velocidades y nos ayuda a trabajar. Otra de las grandes ventajas que inclusive aquí no se menciona es nosotros podemos, en vez de fabricar todo esto sólido, podemos tener piezas con rellenos huecos que nos ayudan a permitir bajar el peso y mantener la resistencia mecánica de forma ideal. Bien, aquí tenemos lo que nos mantiene como impacto. Podemos soportar piezas hasta 13 kilos. No se deforman los materiales, los ajustes y en este caso tenemos un rendimiento comprobado en cuanto a la cantidad de ciclos de producción. Tenemos opción de hacer un tooling más flexible, poder hacer piezas muy enfocadas, pero que se puedan cambiar de forma rápida. Redujimos el peso de trabajo, esto nos ayuda también en nuestras bandas de transporte en cuanto a la forma en que debe trabajar el operario. En general, la reducción de peso siempre nos ayuda en todos los casos a mejorar nuestra parte productiva. Y ahorita en este caso, vamos a entrar también a la parte seguimos con automotriz, que es donde más tenemos una ayuda. En este caso es un soporte para cristal. Este soporte, que es lo que hace, llega, toma el cristal, se lleva hacia el vehículo y se fija con este tipo de fixture. En la parte de arriba, de este lado, el de la derecha, tenemos el fixture original, queda totalmente maquinado en piezas de aluminio. Eh, Lógicamente, esto requiere mucho más apoyo para el operario por no poder mover tanto peso. El sistema de aquí que tenemos es un poquito más complejo en cuanto a la neumática, no nos permite ajustar muchas cosas y si fijan tenemos aquí muchos ángulos muy grandes, en general es un fixture muy grande, con peso que requiere más trabajo. Y el costo de fabricación por ende es muy alto. ¿Cómo se soluciona esto? Se rediseña totalmente el fixture. Si fijan acá tenemos secciones un poco más delgadas, radios más cómodos. Tenemos aquí de nuestro lado derecho un soporte para el operario y del otro lado también tenemos la mano derecha. En este caso se reduce la necesidad también de utilizar algún apoyo mecánico para el operario y la ventaja es acá también cambia el sistema de control. Lo podemos agregar dentro de una en este caso, de la manija del lado izquierdo, donde se agrega un pulsador para poder eh, activar o desactivar el sistema de vacío que nos ayuda a sujetar el cristal. Bien,
Básicamente también reducimos, si bien la cantidad de mangueras, la cantidad de la posición de ventosas, todo cambia, se hace un tanto más sencillo. ¿Qué nos ayuda a esto? Menor cansancio del operador, menos ayuda mecánica y un proceso más rápido de ensamblaje para nuestro caso. En este caso está un poquito más enfocado, en este caso ahorramos un 15% de peso, el costo el ahorro de costos. eh, si bien aquí tenemos, levantaron más sus rieles, diseñaron soportes, entonces también eso, aquí dice que no tenemos como tal, que se mejoró la capacidad visual, o sea, el fixture bloqueaba menos la vista del operario para poder fijar y o alinear el cristal dentro de las puertas del vehículo. Y pues, algunos cambios que se van regenerando. Se agregan algunas costillas para mantener un refuerzo. La geometría es muy parecida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro resultado final aquí es un fixture mucho más sencillo de usar, con mejor visibilidad para el operario, más estable, hacer más ligero y más fácil de manipular, produce menos cansancio y esto eficiencia se traduce en eficiencia para la parte de la fabricación. Entonces nos ayuda a mejorar nuestros tiempos. En este caso no nos mencionan específicamente o es un dato que el cliente se queda, cuánto tiempo se ahorran dentro de su proceso. Y bien, y aquí vamos con un último caso. En este caso es muy específico, muy enfocado. En este caso son pallets para sistemas de automatización, para la fabricación de equipos de audio. Eh, Originalmente ellos fabricaban todo este tipo de fixtures maquinados en placa de aluminio. Si bien aquí tenemos una placa muy grande, se pueden imaginarse la cantidad de peso del material, aunque sea aluminio. El tiempo de maquinado de los fixtures, fijaré esto que les lleva. ¿Qué es lo que pasa con el cliente? Necesita mejorar esta parte para tener un mejor control en la parte de producción y poder acelerar su proceso. Hacia dónde nos enfocamos en este caso? El material con el que se trabajó o con el que se decidió sustituir el material o la placa de aluminio fue con nylon 12 con fibra de carbono. Este material en específico tiene un 30% de fibra de carbono y nos da una rigidez muy alta. eh, Puede soportar mucho trabajo, mucho peso antes de fracturarse. En cuanto al desgaste, tiene una muy buena resistencia al desgaste. Y si ustedes ven aquí ya el fixture en la parte de abajo, tenemos la opción de insertar algunas partes metálicas para poder mantener nuestro sistema de guía o de control para los equipos donde estamos utilizando este fixture, puedan guiarse perfectamente sin mayor problema. Una de las ventajas de esto es no solamente redujimos el peso al cambiar de material, al pasar del aluminio al nylon 12, sino que aquí también tenemos la opción de hacer algunos huecos, reducir al máximo el peso y dentro de eso también nuestra parte de construcción podemos reducir nuestro peso construyendo ciertas zonas huecas al interior del fixture, ayudándonos a reducir aún más el peso. ¿En qué se traduce esto? En un mejor control en movimiento de los fixtures. En cuanto a la precisión se puede mantener exactamente igual. Estamos hablando de muy cercana al maquinado. En algunos casos, inclusive, si el ajuste fuera demasiado pequeño, este, hablemos de ajustes para perno o demás, se puede remaquinar este material sin mayor problema y funcionará perfectamente como si hubiera sido un material maquinado. En este caso estamos hablando de fixtures de 45 centímetros, 46 centímetros de largo y ancho. Digo, para los que les ha tocado levantar una placa de aluminio de ese tamaño ya es un peso considerable. Entonces, aquí que lo que se buscó realmente es la mejora en cuanto a peso. Esto nos evita desgaste, nos ayuda a hacer
movimientos más rápidos dentro de nuestros equipos. En donde tenemos nuestra parte principal del ahorro, básicamente es costo de materiales, el tiempo de entrega o maquinado, y nos permite hacer ajustes, cambios o fabricar nuevos diseños sin necesidad de estar mandando a maquinar una prueba, sino que al tener un equipo de impresión podemos hacerlo todo en casa de forma más rápida, confiable, y esto nos ayuda, pues en general, a reducir nuestros tiempos de salida de mercado, nuestros tiempos de fabricación, nuestro costo de mantenimiento en equipos al manejar pictures más ligeros, y también en cuanto a luz, en cuanto a los operarios, pues tenemos menor cansancio y mejor rendimiento en general. Ah, y perdón, aquí tenía un caso extra. En este caso eh, son accesorios. Específicamente aquí estamos enfocados en la parte de medición. Eh, los que tienen por ahí CMM saben que de repente hay cosas que no son tan sencillas de medir. En este caso, como son mediciones repetitivas, para poder mantener o estar haciendo las mediciones correctas dentro del equipo, el cliente originalmente utilizaba, como les comentaba al principio también, algunos bloquecitos, imanes, eh, calzas paralelas, pines, todo ese tipo de cosas que normalmente se utilizan cuando tenemos alguna vez una primera medición. ¿Qué es lo que pasa? En este caso se utilizó un material más ligero, más suave, que es plástico ABS. Nos permite sujetar cualquier pieza metálica o la mayoría de piezas, de algunas piezas plásticas, sin arriesgar algún daño en la superficie de los materiales. Podemos enfocarnos específicamente en sujetar de la forma más sencilla que podamos y enfocarnos únicamente en lo que vamos a medir. Esto nos permite es personalizar la medición de todo lo que estamos haciendo y hacerlo de forma muy rápida, ¿no? Decir, ok, quito este, pongo el siguiente, ya tengo alineado, ya no tengo que estar por ahí tratando de realinear o ajustar de nuevo mis piezas, y nos ayuda a reducir el tiempo de trabajo en medición. Muy bien. Entonces, bien, aquí tenemos algunos ejemplos de una mesa giratoria, en este caso una base donde estamos insertando ahí un buje. La traducción en que estamos en esto es tiempos de medición más cortos, forma de posicionado más rápida. Podemos hacer mediciones también en cualquier posición, al poder rediseñar nuestros fixtures y demás. Podemos utilizar cualquier posición o inclusive hacer fixtures que nos permitan hacer dos o tres mediciones en en un solo montaje, que originalmente de alguna otra forma no sería más sencillo. Nos reduce el tiempo de medición, lógicamente, y nos ayuda a tener más rendimiento en cuanto a nuestro tiempo de trabajo. Muy bien, en este caso, estos son los impactos que tenemos. Ellos elevan su presión expansión, 90% de ahorro en el tiempo, lo cual también pues reduce el costo de la mano de obra y nos ayuda a eficientar en general toda una operación, como lo vemos en la parte de grabado. En este caso vamos enfocados a la parte de medición. Bien, no sé si tengan alguna, bueno, vamos ahorita a la parte de preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna pregunta por ahí. Materiales para hornos. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué temperatura estamos manejando en tus hornos?
Tenemos materiales que podrían resistir hasta 300 grados aproximadamente, 180, dependiendo del caso, lo que podríamos trabajar. En el caso específicamente de Ultem, por ejemplo, tenemos 187 grados antes de iniciar la deformación del material. Eh, Aquí no tenemos mencionados, pero tenemos otras tecnologías donde podemos alcanzar hasta casi 300 grados para la parte de resistencia a la temperatura. En cuestión de dureza, Julio. En general, la mayoría de los materiales más resistentes estaríamos hablando en la parte de nylon 12 con fibra de carbono o Ultem. Y de ahí tenemos materiales también en una parte de resinas que estaremos hablando de hasta, si mal no recuerdo, son 80 Short D. Eh, sí, tenemos algunas opciones. Tenemos en la parte de materiales plásticos, este PU, estamos hablando ahí también de 75 a 80 Short D, Short A, perdón. Y tenemos en otra parte, podemos manejar hasta 20 Short A. Es 20, 40 y 80 Short A. El Short es la medición de dureza. Aquí se los escribo en el chat. Estamos hablando de que materiales muy, muy suaves, digamos, simulando la piel humana, estaríamos hablando de 5 Short A. Entonces, ya de ahí, y el 90 Short A, estaremos hablando de un caucho muy duro, tipo como ¿qué podemos decir? Tipo como las llantas de los carros, ya es un elastómero muy duro. Resistencia química. Ok. En este caso nos inclinaremos a la parte de Ultem, que es el de mejor resistencia química comprobada. Y también hay tenemos materiales ESD que deberían de podernos funcionar, que también tendrían cierta resistencia. Y algunos materiales en cuanto a resinas que son fotocuradas, en este caso sí tendríamos una buena resistencia química. Déjenme ver, ya deberían de poder, no se puedan ya activar sus micrófonos. Déjenme ver, creo que me está trabajando.
Similar al Durastone. Ok, déjame, el material no lo ubico, la verdad. Necesitaría como investigarte cuál es cómo vienen las capacidades físicas, si buscar alguna ficha técnica, como para poder decirte si cubrimos específicamente algo muy parecido a este material. Como les comentaba, igual si pueden, ya deben de poder abrir sus micrófonos si gustan. Ok. En este caso, Bertin, nuestros equipos tienen un software, GrabCAD Print, que nos ayuda a trasladar las propiedades físicas de la impresión hacia otros softwares para que puedan realizar, en este caso, la simulación de la resistencia mecánica. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Les comento, ya pueden desbloquear a sus micrófonos. Y yo tengo una pregunta en cuanto a los insertos. Dígame. ¿Cómo es el proceso de insertos? ¿Todo el proceso de insertos es después de terminar el proceso? Puede ¿O hacerse puede de ser forma, dentro del proceso de, de construcción? en ambos casos es factible. Puede hacerse dentro del proceso de construcción o puede hacerse de forma posterior, dependiendo aquí básicamente del tipo de inserto que estés utilizando. Eh, Podemos utilizar insertos de inserción por ultrasonido, insertos que van en caliente, o puede prepararse la impresión para que el inserto quede totalmente embebido dentro de la pieza de impresión. Es un proceso un poquito más, nos permite por ahí hacer pausas y hacer algunas preparaciones para que se pueda quedar la pieza lista ya con el inserto de forma interna. Gracias. ¿Nada qué? ¿Alguna otra pregunta? Tengo una duda. Muchas veces el departamento de IT no permite que lo conectes a la red por los riesgos de seguridad. Este, ¿qué, qué seguridad de control de software o tú sabes por los chinos, ¿no? Que se conectan a tu planta o algo. Ok, en este caso nuestros equipos y nuestros softwares es americano. Entonces sí, tenemos por ahí hay formas de trabajar, si es obligatorio, desconectado de la red. Entonces sí existe la posibilidad, digo, inicialmente el software está diseñado para utilizarse en línea y esto nos permite estar actualizando de forma constante y demás, pero también existe la posibilidad de trabajar totalmente offline por las cuestiones de seguridad. Digo, dentro de nuestras clientelas están algunas de las automotrices aquí en México, como General Motors, este, Volkswagen en Puebla. Entonces sí, sí existe la factibilidad que puedas trabajarlo tanto en línea como totalmente offline. Bien. Mira, en la foto que te puse, nosotros usamos los palets para unas pruebas eléctricas. Entonces, eso es un palet donde se coloca un PC board. Ok. Entonces, queremos comprar una impresora que cumpla con esas medidas, que es como 14 por 17, pero creo que sería 20 por 20.
Entonces andamos buscando la factibilidad de conseguir una impresora que nos dé este, una buena calidad y para construir esos pallets. Normalmente hemos conseguido impresoras que son de Amazon, son, pero queremos ver la posibilidad de poder obtener una cotización para una impresora industrial, saber cuánto es el costo y poder ver si se puede justificar el retorno de la inversión. Ok, sí, mira, ok, déjame ahorita para tomar los datos bien. Y en este caso, digo, realmente también me parece un poquito, ser un equipo muy grande, podemos irnos un poquito más abajo, que nos estamos hablando, nos da 16 por 14 por 16 pulgadas. ¿Cuál es la ventaja? Yo dentro de las cosas que tenemos es los materiales que te vamos a dar, no solamente o con los que trabajamos, no es, es un material propietario, pero las ventajas es, tenemos certificados de fabricación, es decir, el material siempre se va a comportar de la misma manera y va a trabajar siempre constantemente. Vamos, el mismo material que utilices hoy lo vas a poder tener el siguiente mes, siguientes 6 meses, siempre se va a comportar de la misma manera y la calidad y repetibilidad son muy buenas. Y muchos de los ajustes eh, no están tan disponibles como en el caso de una impresora, eh, vamos, de bajo costo, para poder mantener o asegurar la calidad de la impresión siempre durante todo el proceso. Y podríamos enfocarnos por esa parte ahí, te digo, como necesitaría checar el material para enfocarte a qué sería el material ideal para su caso y si el equipo que estamos hablando. Eh, Aquí me mencionas más o menos estamos hablando de 20 por 20 pulgadas, aunque estamos un poquito más abajo de esa parte. Los equipos y el software propietario con el que trabajan nos permiten en algunos casos hacer secciones de las piezas para poder ensamblar posteriormente, manteniendo una muy buena precisión métrica en todo sentido. Bien, gracias. ¿No de qué? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Muy bien. Digo, si no tenemos más dudas, podemos dejarlo. No sé si me puedes dejar nada más por ahí algún correo, Jesús, digo Juan, para poderte contactar. Me comentan que sí, ya los tienen por ahí todos sus datos para poderte contactar y poder avanzar un poquito con eso, darte más información respecto a tu proceso, ¿vale? Sí, gracias. Muy bien, perfecto. Si por nuestra parte sería todo, tengan muy buen día. Cualquier cosa, pues aquí estamos a sus órdenes, tanto en cuanto a la cuestión de equipos y si lo requieren, tal vez alguna pieza, alguna muestra que deseen fabricar, adelante, también podemos ayudarlos por ahí para que puedan empezar a conocer esta parte de la manufactura aditiva más a fondo.